me... Gracias, Vero, por esperarme. Disculpen. Ay, qué calor. Ahora me agarró calor. Bien. Día de hoy. Esperen que voy a sacar esto, que venía de la otra clase. Así no me quedan tantas cosas. Les voy a compartir pantalla para que veamos lo que no habíamos quedado en la clase pasada del tema de la nosología. Vamos a presentar. Acá estamos. Bien, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien. Clase anterior habíamos visto. A ver. Ahí está. Bien. Día de hoy. Vamos a hablar de todo lo que son trastornos del ánimo, ¿sí? Todo lo que es trastorno depresivo, trastorno distémico y lo que es trastorno bipolar, ¿sí? Comenzando por directamente lo que son los trastornos del estado de ánimo. Son trastornos de salud mental que están caracterizados porque por la existencia esta de alteraciones emocionales, ¿sí? Consistentes en ciertos periodos prolongados de una tristeza excesiva, que sería como la depresión, también de exaltación o todo lo que sería euforia excesiva, como es la manía. Lo que es la depresión y la manía presentan dos polos o dos extremos de lo que son los trastornos del estado de ánimo. Por eso vamos a empezar hablando de la depresión, que se puede describir como un hecho, podemos decir, de sentirse triste, melancólico, derrumbado, abatido, infeliz, ¿sí? La mayoría de nosotros, a ver, se siente de esta manera de vez en cuando durante, podemos decir, periodos cortos. Pero ya si hablamos de depresión clínica, es un trastorno del estado anímico en el cual ese sentimiento de tristeza, de pérdida, de ira, de frustración, interfiere con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más, ¿sí? La depresión puede suceder en todas las edades, adultos, adolescentes, adultos mayores. Y entre los síntomas de depresión tenemos lo que es el estado de ánimo irritable, ¿sí? O el estado de ánimo bajo en la mayoría de las veces, la dificultad para conciliar el sueño, o todo lo contrario, el excesivo sueño, los cambios grandes en el apetito, ¿sí? El cansancio, la falta de energía, los sentimientos de inutilidad, de culpa, de odio a sí mismo, la dificultad para concentrarse, los movimientos rápidos o lentos también es parte, la inactividad, ¿sí? O el rendimiento que antes teníamos en esas actividades, el sentimiento de abandono, de desesperanza, todo lo que son pensamientos repetitivos también con respecto a la muerte o lo que es el suicidio, ¿sí? La pérdida del placer en actividades que antes por ahí nos hacían felices, ¿sí? Recuerden ustedes que también los niños pueden presentar síntomas distintos por ahí al de los adultos. Hay que vigilar especialmente todo lo que son los cambios en lo que es el rendimiento escolar, en lo que es el sueño, en lo que es su comportamiento, ¿sí? Si uno por ahí piensa que su niño podría estar deprimido, más vale consultar, o vale mucho la pena esto de consultar con el proveedor de atención médica, ¿sí? Tenemos la depresión mayor, que es cuando suceden estos sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira, de frustración,
que interfieren con la vida diaria por lo menos por 2 semanas o periodos más largos de tiempo. Tenemos también el trastorno depresivo persistente, que se trata de un estado de ánimo depresivo, que dura aproximadamente 2 años, y a lo largo de todo ese periodo uno puede tener momentos de depresión mayor junto con épocas en las que los síntomas son menos graves, ¿sí? Después tenemos otras formas comunes de depresión, por ejemplo, la depresión postparto, ¿sí? Muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé, ¿sí? Pero la verdadera depresión postparto es más grave, incluye síntomas de depresión mayor, ¿sí? También tenemos, por ejemplo, se los nombro, todo lo que es trastornos disfóricos premenstrual, ¿sí? Síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y que desaparecen después de la menstruación. También está el trastorno afectivo estacional, que ocurre con mayor frecuencia durante la estación de invierno, la estación de otoño, que en primavera y en verano desaparecen, que es probablemente debido a la falta de luz solar. Y después está, por ejemplo, lo que es la depresión mayor con características psicóticas, ¿sí? Que sucede cuando una persona padece de depresión con falta de contacto de la realidad, o sea, psicosis, ¿sí? Y el trastorno bipolar, que sucede cuando la depresión se altera con la manía, que antes se conocía como maníaco depresivo o maníaco depresión, que la depresión es uno de los síntomas del trastorno bipolar, ¿sí? Que ya vamos a hablar, pero antes de eso vamos a hablar del trastorno distémico, ¿sí? Que se define como un trastorno afectivo crónico que persiste por lo menos 2 años en adultos y 1 año en adolescentes y niños, y según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se clasifican en 2 subtipos. Está la distemia de inicio temprano, que es antes de los 21 años, y la de inicio tardío, que es después de los 21 años. ¿Sí? Generalmente antes de los 21 años se observa todo lo que es trastorno de conducta, déficit de atención e hiperactividad, y es importante esto de poder distinguir lo más tempranamente la distimia, de otros tipos de depresión, ¿sí? Si uno distingue este tipo de distimia, más temprano, obviamente que el tratamiento va a ser más oportuno y va a tener menos impacto en todo lo que son los síntomas que caracteriza este estado de ánimo, ¿sí? Que son los pensamientos negativos, la baja autoestima, la baja energía, que todo eso va deteriorando obviamente progresivamente la calidad de vida, ¿sí? Por otro lado, teníamos el trastorno bipolar o enfermedad maníaco-depresiva, ¿sí? Que es una afección también del estado de ánimo, que puede provocar cambios de ánimo bastante intensos. En ocasiones por ahí uno puede sentirse extremadamente animado, ¿sí? Eufórico o irritable, ¿sí? Con mucha energía, que eso se conoce como episodio maníaco. Otras veces uno puede sentirse deprimido, triste, desesperanzado, que eso se llama episodio depresivo. Y después está el otro que puede tener síntomas maníacos y depresivos a la misma vez, que se llaman episodios mixtos, ¿sí? Y hay varios tipos de trastorno bipolar, ¿sí? Hay 3 tipos principales. El trastorno bipolar 1, que es el que incluye episodios maníacos que duran al menos 7 días, ¿sí? O síntomas maníacos que son tan graves que uno necesita de atención hospitalaria inmediatamente, ¿sí? Y acá los episodios depresivos también son bastante frecuentes, pero suelen durar al menos 2 semanas, ¿sí? Después tenemos el trastorno bipolar 2, que se define en este caso por episodios depresivos, pero en lugar de graves episodios maníacos, presenta episodios hipomaníacos, ¿sí? La hipomanía en realidad es una versión, podemos decir, menos grave de la manía. Y el último es el trastorno ciclotímico, ¿sí? O ciclotimia, también lo conocen con ese nombre, que
en este caso presenta síntomas hipomaníacos y depresivos, ¿sí? Pero que en realidad no son tan intensos o no son duraderos como los episodios hipomaníacos o depresivos, ¿sí? Y todo lo que son sus síntomas duran al menos 2 años en adultos y 1 año en niños y adolescentes. ¿Bien? Hay factores que influyen en esta afección, que es la genética, que es también la estructura y la función del cerebro, y todo lo que es el ambiente. Y nosotros tenemos un mayor riesgo de padecer trastorno bipolar si tenemos un familiar cercano que también lo padezca, ¿sí? También tenemos más riesgo, corremos más riesgos aquellos que pasamos por un traumatismo o un evento estresante, también tenemos este riesgo de padecerlo. Si hablamos de lo que son los síntomas de un episodio maníaco, tenemos todo lo que uno por ahí sentirse optimista. Ay, Vero, ya te dejo la palabra, dame un segundo. Sentirse por ahí muy optimista, muy eufórico, muy animado, como le dije antes, pasado de energía, sentirse nervioso, sentirse acelerado, ¿sí? Más activo, digamos, de lo habitual, tener un mal genio, un mal carácter, en fin, ¿sí? Estar irritable la mayoría del tiempo, sentir también que por ahí los pensamientos van muy rápidos, ¿sí? Lo mismo que el tema del habla. El dormir menos es otro síntoma de episodio maníaco, ¿sí? Sentirse por ahí inusualmente, podemos decir, importante, talentoso, poderoso, ¿sí? Hacer cosas arriesgadas, que por ahí muestra esto de la falta de juicio, ¿sí? Y después tenemos todo lo que son los síntomas de episodios depresivos, que ahí hablamos de tristeza, de desesperanza, de sentirse inútil, de sentirse solo, aislado de los demás, ¿no? El hablar muy despacio, ¿sí? O sentir que por ahí no tenemos nada para decir, ¿sí? Tener poca energía, dormir demasiado, comer demasiado, o lo contrario, comer muy poco, ¿no? ¿Sí? Falta de interés por ahí en las actividades que antes disfrutábamos, ni hablar de pensar en la muerte o pensar en el suicidio. Y ya después, si hablamos de episodios mixtos, serían síntomas de ambos, de maníacos y depresivos, ¿sí? Por ejemplo, uno puede sentirse por ahí triste, muy vacío, muy desesperanzado, mientras que al mismo tiempo nos sentimos extremadamente llenos de energía, ¿sí? Pero, decime. Hola, ¿cómo estás? No, mi pregunta es sobre todo, viste que hasta ahora venimos trabajando conceptos, o sea, todo lo que tiene que ver con los distintos trastornos, em, bueno, todas las problemáticas que venimos abordando. Lo que yo por ahí me gustaría saber es cómo nosotros nos enfrentamos a esto. Por ejemplo, como vos decías, tenemos no sé, un trastorno depresivo mayor. Bien, ¿cuál sería mi rol ante, digamos, tener que estar con una persona que tiene esta situación y cómo sería mi ayuda o no sé, cómo puedo Bien, trabajarlo yo desde esa todo, perspectiva, digamos, desde ese claro. punto de Ustedes, vista? ustedes se acuerdan que al principio de la cursada hablamos que nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinario y nosotros como acompañantes terapéuticos seguimos las estrategias del equipo terapéutico. Nosotros vamos a hacer lo que el equipo terapéutico nos dice, ¿sí? No es, Vero, que vos tenés que pensar, entre comillas, vamos a decirlo de esa manera, porque sí, pensar, vamos a pensar, cómo trabajarlo. Por eso es importante que ustedes sepan de qué se trata cada uno de los trastornos, cada uno de los síndromes, para después pensar junto con el equipo terapéutico en cuál va a ser la estrategia, porque la estrategia tiene un solo objetivo. Depende del paciente el objetivo, ¿sí? Nosotros no vamos a dar una mirada amplia de cada uno de los objetivos
objetivos que puede haber. ¿Sí? Eso lo va a generar todo lo que es el equipo multidisciplinario junto con las estrategias de trabajo. ¿Se entiende? No te escucho, Vera. Tenés apagado el micrófono. Ah, perdón, sí, sí, entiendo, perfecto, claro. Sí, yo me acordaba de eso, es obvio que nosotros vamos a hacer todo lo que el equipo nos brinde, pero como que, bueno, también por ahí pensé que podría haber quizás alguna otra, digamos, manera o herramienta que nosotros podamos ya tener, digamos, además de obviamente saber estas cuestiones, pero Bien, por eso digo. sí, te entiendo. Tengo, deme un segundo. Porque, perdón, Quiero, la otra vez, por ejemplo, me gustó el videíto ese que habían subido de la chica, o sea, como que tuvimos que ahí hacer, creo que no fue el de la validación, fue un trabajo, me parece práctico, tuvimos que analizar cómo la sí, chica, digamos, se enfrentaba a bueno, este adolescente, cositas así, digo, como que para bien, tener. eso iba a decirle. El otro curso, que ahora se los voy a mostrar, que fue los de... no, no se los muestro porque tengo puesta esta, pero tengo varios casos, así estilo como el de Amanda, el de Sebastián, ¿se acuerdan? Bueno, hay varios, que creo que lo tengo en este, si yo no me equivoco, si no lo tengo en algún Word por acá en esta computadora, están. Que era uno, caso Martín, me parece que era uno, si yo no me equivoco, que hablamos, o sea, es un trabajo práctico, podemos decir, que es un caso que se llama Martín, que habla de todo lo que son las nociones básicas de la psicología con respecto a eso. Después hay otro que se llama Familia M, que hablamos de un caso de acompañamiento terapéutico en la niñez. Otro que hay de acompañante terapéutico en la vejez, que no me acuerdo cómo se llama ahora en este preciso momento, pero hay varios casos, Vero. Yo creo que a eso te hace por ahí más referencia. En eso sí. Claro, claro, porque así, por ejemplo, nosotros en la formación docente, por ahí cuando trabajamos el tema de integración con chicos con autismo, por ahí vemos algunos casos de algún niño con autista que está pasando, o algún corto, por ejemplo, cosas así que vemos y qué sé yo, te sensibiliza a otras cuestiones, digamos, y como que te anima por ahí a ver, porque puedes decir, te presentan un día una persona que dice, tiene un trastorno bipolar. Uy, no sé qué se puede imaginar. La imaginación de uno, hasta que, bueno, conoces obviamente a la Conoces. persona y todas esas cuestiones. Pero estaría bueno como para ir viendo un caso, qué sé yo, no sé, me da Sí, esa idea, digamos. no, sí, se los coloco, los tengo. Así que si es por eso, ahí te puedo ayudar, las puedo ayudar. Así que no, apenas pueda, yo se los paso al campus de ustedes, que sé que los tengo en los chicos de septiembre y en los de mayo también, a esos casos y voy viendo si les puedo agregar algún otro también. ¿Sí? Bien, ahora no sé dónde. Ah, sí, ahora. Sigo con el otro, antes que me pierda de nuevo. La NAI se perdía. Eh, con respecto a todo lo que es trastorno de ansiedad, ¿sí? Eh, esto de la sensación por ahí de nerviosismo, podemos decir, de preocupación, de malestar, que forma en realidad parte de la experiencia humana, ¿no? Normal, ¿sí? A ver, ¿quién no está nervioso porque tiene que hacer la prueba de manejo para que le den el carnet? Todos estamos nerviosos, o sea, es normal. Eh, pero también sabemos que la ansiedad eh, forma parte de muchos trastornos psiquiátricos, ¿sí? Incluimos ahí el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de angustia, las fobias, ¿sí? Si bien cada una, a ver, es diferente, ¿sí? Eh, todos presentan lo que es aflicción y una
y una disfunción relacionada con la ansiedad y con el miedo, ¿sí? Pero además de ansiedad, las personas afectadas con lo que es trastorno de ansiedad mayormente tienen síntomas o presentan síntomas físicos, la dificultad para respirar, los mareos, la taquicardia, los temblores, la sudoración, ¿sí? Bien. Muchas veces también el que sufre de trastorno de ansiedad por ahí cambia su comportamiento diario, muchas veces hasta llegando a incluso evitar, ¿sí?, ciertas cosas o ciertas situaciones que a uno mismo le genera ansiedad, ¿sí? A ver, la ansiedad, como les dije antes, es una respuesta normal a una amenaza o a una situación de estrés psicológico, ¿sí? Está relacionado con la sensación de miedo. Y la ansiedad cumple una función importantísima en la supervivencia, ¿sí? Cuando alguien tiene que afrontar, por ejemplo, una situación peligrosa, la ansiedad, ¿qué hace? Desencadena una respuesta de lucha o una respuesta de huida, ¿sí? Y esa respuesta, ¿qué proporciona nuestro cuerpo? A través de distintos cambios fisiológicos, el incremento del flujo sanguíneo en los músculos, en el corazón, la energía, ¿sí? Y nos da la fuerza necesaria para afrontar situaciones amenazantes para la vida, ¿sí? Por ejemplo, huir no sé, del tigre que nos está persiguiendo, o de la persona que nos quiere robar el celular, ¿sí? Sin embargo, la ansiedad se considera trastorno cuando ocurre en momentos inapropiados, cuando ocurre con frecuencia, cuando es tan intensa y tiene una duración bastante prolongada que interfiere en el desarrollo de nuestras actividades habituales, ¿sí? Bien, el trastorno de ansiedad, chicas, es más frecuente que cualquier otra clase de trastorno, ¿sí? Afecta aproximadamente un 16-17% de los adultos, ¿sí? Y la ansiedad puede persistir durante años, ¿sí? Y una persona que padece de ansiedad hasta comienza a sentir que es algo normal. Por esa razón, muchas veces, a ver, los trastornos de ansiedad no se diagnostican, no se tratan, ¿sí? Entonces tenemos el trastorno de ansiedad generalizada, donde la persona afectada está ansiosa, está preocupada por diversos temas, por diversas situaciones, diversas actividades, y digamos no está afectada por un solo asunto. Ejemplo, tengo que realizar un examen, ¿sí? Bien, para poder realizar el diagnóstico digamos, de este trastorno, la ansiedad debe ir acompañada de otros síntomas, ¿sí? Por ejemplo, esto de cansarse con facilidad, dificultad para concentrarse, el tema de la tensión muscular, ¿sí? Y todo lo que es el tratamiento, en realidad, del trastorno de ansiedad generalizado, incluimos todo lo que es psicoterapias y también fármacos, ¿sí? Ansiolíticos, antidepresivos a veces. ¿Bien? Entonces, a ver, lo que es el trastorno de ansiedad generalizado es un tipo frecuente, digamos, de trastorno de ansiedad, ¿sí? Después tenemos todo lo que es crisis de angustia y trastorno de angustia, donde acá la crisis de angustia es, digamos, un breve periodo de angustia, de ansiedad o de miedo extremo que comienza repentinamente y que va acompañado de síntomas físicos y emocionales, y un trastorno de angustia acá comporta, digamos, una crisis de angustia repetida, ¿sí? Que conduce a esta preocupación excesiva por crisis futuras y que nos lleva a uno a hacer cambios en comportamientos para evitar esa situación que desencadena una crisis, ¿sí? Después tenemos el tema de las fobias, ¿sí? Hay fobias específicas que comportan una ansiedad, digamos, también persistente, real, intensa, en relación con el miedo que provoca determinada situación, determinado objeto, determinada circunstancia. Y lo que es la ansiedad causada por
una fobia altera la vida cotidiana, ¿sí? Bien, evitamos también situaciones, evitamos también actividades, ¿sí? Las fobias específicas son trastornos de ansiedad comunes que afectan también a los adultos, mayormente en un periodo dado de 12 meses. Las más comunes es las fobias a los animales, el miedo a las alturas, el miedo a las tormentas, las fobias sociales, ¿sí? Hay muchos tipos de fobia, pero muchas veces llegan a, esas fobias, por ejemplo, las fobias sociales, llegan a detener la vida del individuo que la padece por completo, ¿sí? Eh, las fobias mayormente también, eh, la que no está relacionada con, las que no están relacionadas con las fobias sociales, como las fobias a ciertos animales y demás, muchas veces también son adquiridas, ¿sí? Y hay que tratarlas. ¿Cómo se tratan esas fobias? Mayormente con exposición, aunque suele cruel, eh, exposición a esa fobia en específica. Obviamente que en algunos casos también se utiliza el tema de la parte farmacológica, ¿sí? Y por último, así seguimos con lo que es acompañante en niñez y adolescencia, nos queda todo lo que son trastornos somatomorfos, ¿sí? Que en realidad se caracterizan por la presencia de uno o más síntomas orgánicos crónicos, ¿sí? Acompañados de ciertos niveles significativos y proporcionados de angustia, de preocupación, de dificultad en el funcionamiento diario. Todas las personas que lo padecen están preocupados por sus síntomas, ¿sí? Y invierten por ahí muchísima cantidad de tiempo y energía en esos síntomas y en esos problemas de salud, ¿sí? A ver, tenemos todo lo que son los trastornos somatomorfes. En realidad se diagnostican cuando la persona continúa, digamos, preocupada, ¿sí? O inquieta por sus síntomas, a pesar que le hayan descartado, digamos, un trastorno físico real, o bien cuando la respuesta a ese trastorno físico es anormalmente intensa y todo lo que tiene que ver con la psicoterapia, más que nada con la terapia cognitivo-conductual, suele ser muy beneficioso para estas personas y mantener todo el tema de la relación de apoyo y la confianza con el médico tratante. Tenemos lo que son los trastornos de síntomas somáticos, ¿sí? O somatización, que es cuando una persona, digamos, siente una ansiedad extrema, exagerada, a causa de síntomas físicos, ¿sí? La persona tiene pensamientos, tiene sentimientos, tiene sensaciones y tiene comportamientos tan intensos relacionados con los síntomas que siente que no puede hacer alguna de las actividades de su vida diaria, ¿sí? Pueden creer que tienen un padecimiento médico, ¿sí? Que quizás es cotidiano y para ellos es mortal. Bien, y toda esa ansiedad no pueden mejorar a pesar de esos resultados, por ejemplo, de exámenes normales, ¿sí? Suelen estas personas deambular de médico en médico para que le den el diagnóstico que ellos creen que tienen, ¿sí? Pero quiero dejar algo claro, las personas que tienen trastorno de somatización no es que fingen sus síntomas. El dolor, todos los problemas son reales, ¿sí? Pero pueden ser provocados por un padecimiento de salud. ¿Bien? Que a menudo, ¿qué pasa? No le encuentran una causa física, ¿sí? Entonces lo diagnostican con
que está relacionado con el tema de salud, pero mental. Bien, todo lo que son trastornos de somatización comienzan antes de los 30 años, ¿sí? Y se presentan mucho más en mujeres que en hombres. Bien, no está claro en realidad por qué algunas personas presentan la afección, ¿sí? Pero hay ciertos factores que pueden estar involucrados, como es la genética, como es la educación y los antecedentes familiares, tener perspectivas negativas, ser más sensibles físicamente y emocionalmente al dolor, ¿sí? Después otro que tenemos es trastorno de conversión, que es una condición en la que las personas experimentan síntomas que no tienen explicación física, ¿sí? Síntomas, por ejemplo, debilidad, trastornos del movimiento, problemas sensoriales, desmayos, ¿sí? Casi siempre esos episodios son desencadenados por eventos estresantes, ¿sí? O por problemas emocionales o trastornos mentales como la depresión, ¿sí? Bien, es un trastorno o una condición autolimitada, por eso mayormente no se requiere tratamiento, ¿sí? Hay algunos casos que por ahí sí se considera el tema de, por ejemplo, la hospitalización, ¿bien? Pero si hablamos de los síntomas que pueden tener estas personas con trastorno de conversión, todo lo que es, a ver, síntomas dramáticos, podemos decir, como doble visión, debilidad, parálisis, espasmos musculares, cegueras, convulsiones, pérdida del equilibrio, ¿sí? Tics nerviosos, incluso también alucinaciones, dificultad para tragar, pérdida de memoria, ¿sí? Y si bien no puede encontrarse una causa que explique los síntomas, para la persona que lo está experimentando son reales, ¿sí? Y por último tenemos hipocondriasis, ¿sí? O hipocondria, que es una enfermedad en la que el paciente cree que padece alguna enfermedad grave, ¿sí? Bien, y el origen de la palabra hipocondriasis o hipocondria, no sé si ustedes saben que hace referencia a una región anatómica, ¿sí? El hipocondrio, que está situado debajo de las costillas y lo que es el apófisis sifoides, o sea, la puntita del esternón, donde antes se creía que ahí se acumulaban todo lo que son los vapores causantes del mal, ¿sí? Entonces, a ver, lo que es la hipocondria es una actividad que el individuo adopta ante la enfermedad, ¿sí? Entonces, las personas que hacen se someten constantemente a análisis, están súper preocupados, incluso podemos decir obsesivos de las funciones fisiológicas básicas, ¿sí? Bien, y piensan por ahí que es una fuente segura de enfermedad. Bien, tienen un temor constante de tener una enfermedad grave, por más que el médico le diga todo lo contrario, ¿sí? Bien, entonces cuando el médico le informa que no tiene ningún problema de salud serio, ¿sí? Es muy probable que esa persona no le crea, ¿sí? La hipocondriasis hace que uno encima se sienta más frustrado y más deprimido. Bien, es un miedo, es una preocupación de padecer una enfermedad grave. ¿Ok? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Sí, profe. Por otro lado, no hay problema. Por otro lado, tenemos todo lo que es el eje temático de acompañamiento en la niñez y la adolescencia, que lo vamos a charlar el día de hoy, donde vamos a hablar un poquito de la psicología evolutiva, que tiene como objetivo el estudio del proceso por el cual, digamos, transita una persona y que en su evolución pasa por diferentes estadios: la niñez, la adolescencia, la edad adulta y la vejez.
¿sí? Nosotros vamos a estar hablando de eso, ¿sí? Primero que nada, de la psicología evolutiva, que es una rama de la psicología, que tiene como objeto de estudio todo lo que es el proceso evolutivo del hombre y las leyes generales que también las rigen, ¿sí? Dentro de eso vamos a hablar de lo que es el desarrollo, maduración y evolución, que son diferentes. Todo lo que es el desarrollo sería todo lo que son transformaciones morfológicas del ser humano, ¿sí? La maduración tiene que ver con los cambios cualitativos, todo lo que es la formación de estructuras y adquisición de la capacidad que permite progresar, digamos, a la siguiente etapa, y la evolución, que son transformaciones que el ser humano experimenta a través de los diferentes estadios que vamos a hablar ahora. Entonces, el ser humano, a ver, atraviesa 3 grandes periodos. Desarrollo desde la infancia a la juventud. Muy fácil. Maduración, que es como el periodo de estabilidad hasta los 50, 60 años. Y por último, involución, la vejez. ¿Bien? Entonces, la psicología evolutiva es una rama de la psicología científica. Acuérdense que estudia los procesos evolutivos del ser humano y las leyes que lo rigen, ¿sí? Y se enfoca en estos términos: evolución, desarrollo y maduración, que cada uno tiene su significado, ¿sí? Por otro lado, hablando de los estadios del desarrollo intelectual, vamos a charlar un poquito de los estadios de desarrollo de Piaget, ¿sí? Que los divide según la evolución de la inteligencia. ¿En cuántos los divides? Primer estadio, sensomotriz, que va de los 0 a los 2 años de edad. ¿Sí? A ver, acá los niños en este primer estadio, ¿sí?, interactúan con el medio a través de ¿qué? De acciones, a través de movimientos. ¿Sí? Bien. Van aprendiendo a resolver todos sus problemas mediante el ensayo y el error. Bien. Luego tenemos operaciones concretas, que va de los 2 a los 11 años, que la misma se divide en 2. Preoperacional de los 2 a los 7 años y operaciones concretas de los 7 a los 11. Lo que es preoperacional de los 2 a los 7 años, el niño ya empieza acá a manipular símbolos. ¿Sí? ¿Para qué? Para representar a personas o representar objetos. Y luego teníamos operaciones concretas de los 7 a los 11 años, donde acá el niño, ¿qué hace? Interioriza acciones. ¿Sí? Bien. Tercer estadio, las operaciones formales de los 11 a los 15 años. ¿Sí? Donde acá el individuo va a adquirir la capacidad de utilizar la lógica. ¿Para qué? Para poder llegar a conclusiones más abstractas, ¿sí? Y emplear todo lo que es el razonamiento hipotético, también deductivo, ¿sí? Y después tenemos a Freud con los estadios del desarrollo psicosexual, ¿sí? Que él los divide en 5 estadios, ¿sí? Que esos estadios están relacionados con la génesis de la estructuración psíquica y también de la aparición de diferentes instancias, y tiene mucho que ver con el nivel de maduración pulsional. El primero es el estadio oral o la fase oral, que va de los 0 a los 1 año, donde acá la zona erógena es la boca, ¿sí? Que la descubre mediante la succión, mediante el morder, y luego tenemos lo que es el destete. Luego tenemos estadio anal, que va del año a los 3 años de edad, donde acá la zona erógena es el ano, ¿sí? Que está todo relacionado con el control de esfínteres. El estadio, o la etapa fálica, que va de los 3 a los 5 años, donde acá la zona erógena es el falo, que sería el pene, y tenemos lo que es complejo de Edipo y lo que es complejo de Electra.
Luego tenemos lactancia, que va de los 7 años a lo que es la pubertad, donde acá hay una disminución de todo lo que son las preocupaciones y fantasías sexuales. Y la etapa genital, que es de la adolescencia en adelante, que representa todo lo que es ya la maduración psicosexual y las preocupaciones por este placer erótico. ¿Sí? Bien. Con respecto a lo que es infancia y niñez, hay que dividirla, ¿sí? Porque la infancia va de los 0 a los 6 años y después la niñez, tenemos niñez temprana y niñez intermedia. Niñez temprana va de los 3 a los 6 años y la intermedia de los 6 a los 11 años, ¿sí? Pero aquí quiero que quede claro que la niñez abarca lo que es la escolarización, ¿sí? Y también algunos logros. El destete, la alimentación, el control de esfínteres, todo lo que son desarrollos motrices, ¿sí? Permanecer sentados, agarrar objetos, comenzar a caminar. Bien, y luego tenemos la adolescencia, que es este periodo de búsqueda de la identidad, ¿sí? Donde los adolescentes entran en etapas de crisis, en procesos de duelo, que ya lo vamos a estar charlando más adelante. ¿Sí? Pero quiero hacer un poquito de hincapié en infancia y adolescencia, ¿sí? Que recuerden que tenemos la primera infancia, que va de los 0 a los 3 años, donde el niño ahí comienza a experimentar, comienza a conocer, digamos, el mundo y desarrolla ciertas capacidades o habilidades motoras, sensoriales y también sensitivas, ¿sí? Hay diferentes fases dentro de lo que es la infancia, la fase reflejo, por ejemplo, que es cuando el bebé, digamos, busca alimento, ¿sí? Y cuando hay ruidos fuertes reacciona, cuando comienza también a mover los brazos, comienza a mover sus piernas, ¿sí? Llora cuando tiene hambre, cuando se siente incómodo. Y después tenemos el periodo de la infancia con respecto al desarrollo sensorial, ¿sí? Cuando el niño intenta hablar, ¿sí? Eh, se lleva todos los objetos a su boca, comienza a gatear, comienza a dar sus primeros años, perdón, sus primeros pasos, y el tema del control de esfínteres, que esto también es muy importante. El control de esfínteres en realidad es un proceso natural que depende de la madurez neurológica y afectiva de ese niño. Y somos los adultos los que debemos estar atentos a las señales del niño y poder acompañarlo en ese proceso, ¿sí? Sin apresurarlo. Si no lo apresuramos, el niño se siente capaz, se siente seguro. ¿Por qué digo esto? Porque lo he escuchado muchísimas veces, esto de que la mamá, mayormente somos las mamás, ay, ahora que llega el verano le voy a sacar el pañal a mi hijo para que no utilice más pañal. No, a ver, el niño te va a dar señales a vos para cuando él esté totalmente, ¿cómo decirlo? Convencido de que quiera dejar el pañal. ¿Sí? A ver, pasos para poder acompañar a este niño. A dejar el pañal, comenzar a cambiar al niño de forma vertical, no acostado. ¿Sí? A partir que el niño comienza a caminar, comenzamos a hacer los cambios de pañales de pie. ¿Sí? El cambio de pañal no se hace más en el cuarto, en el dormitorio, se hace en el baño. El baño te brinda intimidad. ¿Sí? Y que lo relacione el niño al baño con hacer pis y hacer caca, ¿no? ¿Sí? Otra cosa, debemos tener mucha paciencia, ¿sí? Enseñarle al niño, a la niña, cómo subirse los pantalones, cómo bajarse los pantalones, ¿sí? Bien, invitarlo a que utilice el orinal o bien los adaptadores para el inodoro, ¿sí?
cuando nosotros veamos estos primeros signos de madurez, que mayormente, ¿cuál es el primero que nos damos cuenta? Cuando el niño comienza a sacarse el pañal solito, ¿sí? O no quiere que le coloquemos el pañal. Bien, debemos preparar también el ambiente, un baño tranquilo, un baño adaptado, donde tenga, no sé, toallitas higiénicas, papel higiénico, una muda de ropa, un banquito para lavarse las manos, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y que la ropa que le coloquemos a nuestros niños sea autónoma, o sea, que se la pueda quitar y poner fácilmente, ¿sí? Entonces, nosotros como padres en realidad no debemos quitarle el pañal. El niño lo va a dejar poco a poco. Otra cosa que por ahí solemos hacer, o nos enojamos o los premiamos, ¿sí? No es algo que deben aprender. O sea, no nos enojamos porque se orinó en la bombachita, o en el calzoncillo, o en el patio, ¿sí? Tampoco obligamos al niño a sentarse en el, me sale orinal, no, pelela, porque orinal quedé como del año no sé cuál, en la pelela, ¿sí? Otra cosa que también solemos hacer los padres, comparamos, ¿no? Porque el primito dejó el pañal cuando tenía 1 año y medio y mira, el mío tiene 2 años y todavía ni. No, depende de la madurez de cada niño, ¿sí? Sí debemos celebrar esos progresos, enfocarnos en que el niño lo consiga. ¿Y cuáles son esas señales, como les dije antes? El primero, el rechazo a los pañales, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que el pañal permanece por un tiempo muy prolongado sin estar húmedo, sin haber pis, sin haber caca, ¿sí? Cuando intenta sacarse el pañal, cuando a la noche le colocamos el pañal y a la mañana amanece seco, ¿sí? Cuando ya nos empieza a avisar a nosotros de que quiere hacer pis o caca, ¿sí? Otra señal muy importante es cuando ya tiene equilibrio al caminar y al correr, ¿sí? Cuando entiende, cuando uno le da órdenes sencillas, ¿sí? Otra señal cuando ya el niño se comienza a interesar por el orden. Ni hablemos cuando ya directamente nos habla y nos dice que quiere hacer pipí o quiere hacer caca, ¿sí? A mí me pasó con mi hija, que mi hija me rechazaba el pañal, o sea, como se lo ponía, se lo sacaba. Y estuvo 2 días así y ya el tercer, cuarto día ya directamente dejó de usar el pañal, no lo usó nunca más. Así simple, ¿sí? Entonces, quiero que quede claro que el control de esfínter es un proceso madurativo individual de cada niño, ¿sí? Que no debe apresurarse ni tratarse de algo rápido. Bien, nosotros como adultos debemos observar esas señales, debemos proporcionarle un entorno tanto físico como emocional adecuado para que sea un proceso natural, ¿sí? Que él se sienta apoyado, que se sienta alentado, siempre con respeto, con paciencia, con amor, con empatía. ¿Ok? Bien. Por otro lado, tenemos características de la niñez, ¿sí? La niñez temprana, que va de los 3 a los 6 años, donde, como les dije antes, desarrolla habilidades motoras, desarrolla habilidades cognitivas y sensoriales, y la niñez intermedia, que va entre los 6 a los 11, 12 años, que está marcada por el tema de la escolarización, ¿sí? Donde el niño comienza a convivir con otros niños, donde desarrolla ciertas funciones como la memorización, el razonamiento, la percepción, ¿sí? Y por otro lado tenemos la adolescencia, que la adolescencia es una etapa crucial también del ciclo vital humano, ¿sí? Además de estar caracterizada por cambios bastante significativos, está caracterizada por la búsqueda de identidad, ¿sí?
durante digamos, que este periodo, el individuo busca definir su identidad, ¿sí? Valorarse, busca ganar seguridad personal. ¿Ok? Y, a ver, es un Perdón, proceso. voy a agregar algo. Sí, También bebé. está la preadolescencia, antes de la adolescencia, que está entre los 9, 10 años, por ahí más o menos, hasta que arranca, digamos, el todo. Tengo hijo adolescente, así que Me pasa. viste que en eso uno le pone un poquito la atención. Me, Y como es, y sí, también están formando su personalidad en eso, así que están buscando ahí qué es lo que les sirve para constituirse. Así Totalmente. que eso nomás quería agregar. Y te entiendo porque me pasa exactamente lo mismo. La mía cumplió 11 y ay, a mí me pasó mucho que yo vi mucho el cambio en mi hija cuando ella cumplió 10 años. Súper preocupada por sus cambios físicos, súper preocupada porque no soy como mis compañeritas, porque me siento diferente, que había entrado en una depresión, y es cuando más nosotros como padres tenemos que estar atentos a eso, a esos cambios. Después me pasó que se hizo señorita y que de mi grupo yo soy la única y que me siento mal, y todos cambios que por ahí uno como padre intenta dar lo mejor, muchísimas veces intentamos dar lo mejor, y no está mal, quiero que quede esto bien claro, que no está mal por ahí pedir ayuda psicológica para estos temas, ¿sí? No lo dejemos pasar como que no, es simplemente la preadolescencia, a todos nos pasa, sí, a todos nos pasa, pero no todos tenemos las herramientas quizás para salir victorioso, por decirlo de una manera, de esa preadolescencia, ¿sí? La preadolescencia deja Claro, muy marcado a los niños. sí, es justamente esa etapa de dolor que ellos sienten y ese dolor a ellos los frustra, o sea, los hace poner en una situación como de extremo, por así decirlo. Y todo lo que les pasa, pero lo viven con intensidad. Entonces, como que, bueno, les llega hasta lo profundo, digamos. Totalmente. Y ahí hay que estar uno. Yo tengo mi hijo y bueno, esos benditos cambios de humor que tienen, que un rato están bien y un rato están mal y un rato no sabes qué le pasa y no te quieren decir o te dicen, Contar. soy adolescente. Entonces como que, bueno, no, pero hay cuestiones que resolver, o sea, qué es lo que le duele tanto, digamos, pero sí, sí, en eso ¿Sí? hay que estar muy despiertos, digamos, para Claro, y ayudar. más cuando están con este tema de la identificación con personas, con grupos, que mayormente los niños, que son niños, se sienten muy atraídos por estos grupos, como les digo yo, los bochincheros, vamos a decirlo así para no hablar mal. Y también uno como padre, por ahí hay que guiarlos y enseñarles lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Yo muchas veces a mí me pasa de que escucho a los grupos de padres, del grupo de mi hija hablo, de lo que me pasa cotidianamente, no, mirá, Juancito por decir un nombre, no, es terrible, yo no quiero que mi hijo se junte con Juancito. Bien, vos como mamá, ¿sabés lo que vivió Juancito, lo que vive Juancito, cómo es su vida o por qué Juancito es así? Juancito es así porque su mamá lo abandonó, porque su papá lo abandonó, porque vive con su abuela que hace lo que puede, y tiene ataques de ira, y está yendo a un tratamiento, pero no tenés ni idea lo que le pasa a Juancito, ¿sí? Los niños no es que son así. Hoy, Sí, hoy bebé. tenemos, hoy en el aula
hablando de chicos que, por ejemplo, yo estoy con grupos de adolescentes y tenemos muchos chicos resilientes, porque ellos no Ujú. tenemos más la familia que tienen antes, los hermanos, son familias ensambladas, tienen historias que la verdad eh, te despellejan porque vienen de situaciones muy, pero muy complejas. Hoy la escuela y es el centro, digamos, o es social que ellos comparten y de cual se van construyendo también de todo un poco y sí, se van hasta entre ellos a veces sacando, digamos, todas estas cuestiones porque, digamos, es complicado. La Sí, adolescencia es un tema es un tema muy, muy muy complicado. amplio, digamos. Yo les puse este ejemplo, no digo obviamente que el nombre real, que a este nene realmente le pasa eso en la escuela y tiene por ahí ataques como de ira, que empieza a revolear cosas y demás, que me acuerdo el primer día que mi hija me lo contó, yo dije, ay, no, qué caos. Después, hablando con la maestra, porque tengo muy buena relación con la maestra, me contó la situación y yo a mi hija, ¿qué le planteé? Le planteé lo que vive el niño, ¿sí? Porque ella tiene su papá, ella tiene su mamá, eh, una familia clásica, podemos decirlo así, ¿sí? Este nene no, este nene vivió un montón de cosas que de un momento para el otro no tuvo más a sus padres porque se fueron, un montón de situaciones y lo empezó a entender mi hija con 10 años en ese momento, fue el año pasado exactamente, que ella me decía, no, yo no le voy a hablar más porque a mí me da miedo, porque yo no quiero. No, es cuando más vos lo tenés que apoyar a ese nene. Enseñarle también eso, ¿sí? Después he escuchado muchas veces, ay, no, yo no quiero que mi hijo se junte con Pedrito porque eh, la clase social de ellos no es como la mía. ¿Perdón? ¿Perdón? Pedrito es ser humano como vos, es un individuo como vos, ¿sí? Otra cosa distinta, que yo lo creo como mamá, lo digo, es, por ejemplo, a mi hija la han dejado mucho de lado, yo vivo en una ciudad grande, donde tengo todos los miedos habido y por haber, única hija, y muchos de sus compañeritos salen a la plaza a tomar un helado solos, y yo a mi hija no la dejo salir sola. La dejo salir, yo me siento en el banco que está allá en la otra punta, pero siempre estoy vigilándola. Y había pasado eso de que mi hija se empezó a retraer acá en casa mucho, a quedarse, digamos, encerrada, y un día le pregunté que por qué no iba más de tal, no se juntaba más con tal, y me dijo eso, que sus compañeritas la cargaban porque a todos los lugares que iba yo, como mamá. Entonces, bueno, ahí cambió un poco ella solita, el grupo de compañeros, que a mí me dolió en el alma porque yo digo, es culpa mía como mamá que no la dejo ser, pero realmente hoy vivimos en una sociedad que está bastante descontrolada todo, más cuando vivís en ciudades grandes, eh, que uno quiere, no sé si hacemos bien o hacemos mal, porque realmente no venimos con el manual abajo del brazo, como digo yo, pero me parece que con 10, 11 años todavía es chica y no tiene la madurez suficiente como para cuidarse sola e ir de acá para allá eh, como si nada más allá de todo lo que esté pasando. Y por ahí uno dice, bueno, pero yo a mi edad, a su edad, andaba por todos lados, la sociedad cambió mucho, ¿sí? Están pasando muchísimas cosas hoy en día y es cuando más tenemos que tener esto no sé si decirlo la vigilancia, porque tampoco es así, es cuando más tenemos que estar atentos a lo que está pasando. Y otra cosa que también dijo Vero, en la adolescencia y en la preadolescencia, ellos pasan por crisis y duelos. Es una etapa de crisis, ¿sí? De cambios profundos, de renuncias, ¿sí? Lleva todo esto a lo que es el proceso de duelo por lo que se perdió.
¿sí? Más que nada lo físico, dejan de ser niños, vamos a decirlo de esa manera. Bien, en la adolescencia, ese objeto perdido está relacionado con el cuerpo, está relacionado con todo su mundo interno y su mundo externo también. ¿Sí? Durante la adolescencia el duelo implica tanto la pérdida de objetos, ¿sí? Y sus ansiedades también. Ansiedades muchas veces persecutorias. Está la lucha entre el rechazo y la aceptación, que culmina todo con una nueva identidad. ¿Sí? Y esa crisis de identidad se manifiesta en ¿qué? En la percepción del cuerpo como extraño. También en la manera de pensar que ellos tienen, en la manera de relacionarse. ¿Sí? La percepción de los demás no la ven igual. No hay ningún problema, pero ya termina. ¿Sí? Ellos utilizan este mecanismo defensivo para superar esa crisis, ¿sí? Para crear esta nueva identidad. Bien, y la adolescencia, según Moukan, tenemos la pubertad que va de los 11 a los 14 años, la mediana adolescencia que va de los 18 de los 14 a los 18 y el fin de la adolescencia, ¿sí? Donde uno ya se reconoce, ya es reconocido también en el grupo y ayuda a integrar la disociación individual del mismo. ¿Sí? El fin de la adolescencia lo tenemos de los 18 a los 21 años aproximadamente, ¿sí? Donde tiene que asumir nuevos roles. ¿Sí? Bien. Próxima clase vamos a hablar de todo lo que es diagnóstico en la infancia, ¿sí? Y algunas conductas por ahí que pueden preocupar durante este periodo de la infancia, que uno es cuando más, digamos, tiene que estar atento. Y vamos a hablar un poquito más, no haciendo por ahí tan hincapié, sino viéndolo por arriba, ya que los vimos en lo que es la nosología moderna, la nosología moderna del Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Vamos a hablar de retraso mental, ¿sí? De trastorno de aprendizaje, trastorno de las habilidades motoras, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno negativista desafiante, trastorno de la comunicación, no me quiero olvidar ninguno. Trastorno generalizado, perdón, de lo que es el desarrollo. Y si yo no me equivoco, entra también Asperger y autismo. ¿Sí? Vamos a tratar de hablar un poquito de todos ellos, si llegamos, porque sé que es mucho y por ahí me voy de tema para luego empezar a hablar de lo que es el juego, que también es muy importante durante la infancia, ¿sí? Antes de retirarnos, le pido disculpas por la demora, ¿sí? La demora de hoy. Acuérdense que vengo de la otra clase por ahí, así que espérenme en un cachito que siempre aparezco. Gracias, Melissa, Dayana, por estar. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Que tengan una hermosa semana. Meli, ¿tenía alguna pregunta? Profe, sí, quería consultar. Nosotros terminamos este mes el curso, ¿El que viene? el que viene, bien. ¡Ay, no! No, el que viene ya pasó. Terminamos este mes. Es Por eso verdad. sí, ahí nos queda como bastantito Como para... que el viernes nos vamos a encontrar. Ah, bueno. Tenés razón, yo quedé en marzo y estamos en abril ya.
No, me parece que en abril terminaríamos, arrancamos en noviembre, Sí, 6 está meses. bien. Por eso yo me quedé como que estamos en marzo todavía y ya estamos en abril. Sí, sí. Nos vemos el viernes, después les digo a qué hora. Bueno, sí, porque me parecía que nos queda como bastantito para lo Sí. poquito que nos queda. Sí. Voy a tratar de hablar menos, no puedo. Es más fuerte que yo. Tenés razón. Me lo voy a anotar. Bueno, profe. Viernes, después les digo a qué hora. Bueno, Pero después de las 4 seguro. ¿Sí? Y bien, ahí- no va a ser como la hora de esta clase. Por eso, no sé si a las 4 o a las 5. Después les aviso bien porque quiero organizarme los horarios y ver qué horario está libre Meet para hacerlo. Bien, Sí, después de las 4 seguro porque antes tengo otras cosas para hacer, por eso, pero no sé bien a qué hora. Así bien, que bien. les aviso en el grupo y gracias, Meli, por recordármelo, porque yo te juro que las hago terminar el mes que viene. No, no hay problema, profe. Pero para, Meli, ahora me entró la duda. Ustedes comenzaron en noviembre, ¿no? Sí, Noviembre, diciembre, enero no tuvimos, febrero, marzo, abril, mayo terminan. bien, entonces estamos bien. Pero de igual manera nos encontramos el viernes. Ahora ya está, ya lo dije. Me hiciste confundir, ahora me había entrado la duda, digo, ay no, ¿cómo? No, en mayo, la segunda semana de mayo. Igual no vamos a llegar, Meli, así que nos vamos a encontrar el viernes. Bueno, sí, profe, Ya no, está. yo lo conté al mes, claro, yo eso es lo que pasó, yo conté el mes que no tuvimos. Enero no tuvimos. Enero no tuvimos. Bueno, ya es un lío y eso que es lunes y recién arranqué. Ay, mamita, lo que me espera la semana. Bien, chicas, nos vemos entonces el viernes, sí nos vamos a ver, de igual manera. Así que gracias. Chao, chao. Nos vemos.